14 de mayo de 1942. El 14 de mayo cumple Denis Martínez, como le dije yo el otro día, su querido amigo. Sí, también cumple el mismo día que yo. Sí. Los dos somos de mayo. Muere la vida ahí en Ciego de Ávila con tu papá en el Central Azucarero, en el Ingenio, en esa época, cuando tú eras un muchacho. Bueno, sí, yo me crié en el Ingenio. Yo nací, parece que fueron, mi abuela era comadrona, como lo dicen, y entonces recibía niños en aquella época. Y me llevó allá a Ciego de Ávila, donde ellos vivían, para que yo naciera. Pero yo me crié en el Central Violeta, era un central azucarero, y allí fue donde yo jugué, empecé mi béisbol, a jugar béisbol y a las prácticas, y allí fue donde me consiguieron para poder firmar un contrato profesional. Sí, fue Tony Pacheco, ¿no? Quien lo firmó. Bueno, Tony Pacheco, sí, fue el que me firmó. Él pertenecía a los Cuban Sugar King, que era el equipo que el AAA de Cuba y que estaba afiliado a los Rojos de Cincinnati. Y ahí fue que en el año 1960, pues ellos me firmaron, me trajeron a los Estados Unidos y ahí empezó mi carrera. Sí. Tony dirigió en Venezuela con Cardenales de Lara y Tiburones de La Guaira también. Tony Pacheco, sí, él dirigió en Venezuela, sí. Sí. Y bueno, se dicen los historiadores que firmó por $2.50 y un boleto de avión. Bueno, sí, claro, cada vez que me preguntan a mí, como a mí no me dieron bono, yo digo, bueno, sí, el bono que me dieron fue lo que valía la visa para salir de Cuba. Y eran $2.50, pero ese fue mi bono, así que fue lo que me dio el poder salir y jugar béisbol. Por eso yo digo que este fue el bono más grande que yo he recibido hasta ahora. Ok, pero empezaste, apenas te firmaron en los Sugar Kings a estar entrenando con ellos y eso, ¿no? Bueno, sí, yo antes de firmar de ellos, los Cuban Sugar King tenían una academia en Cuba para su equipo de AAA y también para los jugadores de toda la isla. Y ahí fue como ellos me contactaron en el año 59 y de ahí me llevaron a La Habana y ya estaba allí, me estuve con la academia, jugaba en otra liga aquí en la provincia de Matanza, en la liga de Pedro Betancourt, antes de firmar. Eso fue en el 59 y ahí fue que pude, o sea, que yo viajaba a La Habana los domingos, los jueves jugaba los domingos en el equipo de la Liga de Pedro Betancourt y regresaba después a la academia los Correcto, otros días. correcto. Pero fue ya en 1960 que tuviste tu primer partido en la clase D, ¿no? En Ginebra, en New York, con ese frío. Bueno, sí, sí, en el año 60 fui en Geneva, New York. Ginebra. Yo jugué allí 2 años, jugué en el 60 y 61, y ahí tuve años buenos, sobre todo el 61, y ahí fue como ya ellos me pusieron el cuño, ¿no? De que era prospecto, y por ser prospecto, pues entonces se me abrieron más las puertas, ¿no? Claro, claro. Y bueno, todo eso siguió hasta 1963, que estuviste en el Macon Peaches, y luego en los Padres de San Diego, que no eran equipo de Grande Liga todavía, sino que eran un equipo AAA. De AAA, sí. Bueno, sí, ellos me llevaron de Geneva, estuve 2 años, 60 y 61, de ahí en el año 62 fui a la Liga de North Carolina con el equipo de Rocky Mount, y de ahí entonces a Macon en el 63 y 64 estuve en San Diego. Ya. Estuviste con San Diego, pero ahí fue donde te llamaron al equipo de Liga Mayor, ¿no? Sí, ese año mismo 64 ellos me subieron en agosto, creo que fue, y estuve ahí no mucho tiempo, estuve un tiempo y de ahí salí, creo que 40 y algo de días, y de ahí me volvieron a bajar a final de temporada de septiembre, y entonces volví a San Diego, porque el equipo ganamos todo, ¿no? Ganamos el campeonato y después ganamos
todo lo que se podía hacer, la serie que se hace al final, la Win it final. all, win it all. Sí, Winnie Moore. Bueno, pero fíjate tú, o sea, ya tú mostraste tu poder porque tu primer hit en Grandes Ligas fue un doble y el primer Grand Slam fue en el 65. Entonces Sí. ya estabas echando palos ahí, como dicen la gente, pues. Bueno, sí, no me fue muy bien en el 64, pero no batí mucho, no tuve muchas actuaciones, ¿no? Actuaba nada más contra lanzadores zurdos y no tuve esa, pero ya en el 65 ya jugaba contra jugadores zurdos, 65 y 66, contra lanzadores zurdos nada más. Nunca tuve chance de jugar regularmente hasta el año 67. Ya, sí. Y allí fue donde fuiste al juego de estrella famoso de los 15 innings que decidiste con un jonrón contra Sí, Hunter. ¿Qué sí, sentiste en eso ese fue allá en momento? Anaheim, California. Sí. ¿Tienes alguna anécdota de ese juego? ¿Qué sentiste en ese momento? Porque ese juego parecía que como que ya se querían ir todos porque ya no terminaba nunca. Bueno, eso fue un juego que la verdad empezó, como era en California, empezaba para la hora de Easter, en el Easter de los Estados Unidos, allá son 3 horas menos. Y Correcto. entonces ese juego empezó a una hora de que estaba demasiado temprano. Empezó como a las 5 de la tarde, algo así. Y entonces la bola no se veía muy bien porque el sol atravesaba el estadio y era difícil para los bateadores ver la bola bien. Y los pitchers, como eran tan buenos en el juego de las estrellas, los lanzadores todos son los mejores de los equipos. Claro. Hubo problemas ahí para los bateadores. Es más, algo que si lo chequean pueden ver que el gran Roberto Clemente se ponchó 4 veces y eso no lo había hecho él nunca. Wow, en el mismo juego. En ese juego. Así que eso fue, ahí puedes ver y la cantidad de ponches que hubo en ese juego entre los dos equipos. Así que ahí se puede ver que los lanzadores dominaron completamente. Sí, sí. Pero fíjate, también empezó a pasar, empezó a conjurarse todo lo que era el Hall de la Fama, porque le diste un jonrón a un miembro del Hall de la Fama que es Jim Catfish Hunter. Sí, sí. Bueno, ya cuando yo bateé ese jonrón, ya la bola se veía mucho mejor. Gracias a Dios, porque ya había oscurecido y el sol se había bajado, porque el juego duró 15 entradas. Sí. Entonces lo que pasó fue que la primera vez que yo me enfrenté a él, que eso fue en el 10º inning, creo que fue, me ponchó. Me ponché porque todavía no se veía como se veía después cuando la segunda vez que vine, ya me había enfrentado a él, había visto su lanzamiento, cómo me había lanzado y entonces fui buscando esa primera recta que a él le gustaba tirar el primer picheo y me la dio y le di a jonrón. Sí, sí, el video es muy elocuente del jonrón ese y bueno, fuiste elegido el más valioso, pues porque decidiste el juego. También me imagino que debe ser un momento muy importante en tu vida. Bueno, muy importante porque yo era el primer juego de estrella mío. Fue el primer año que jugué regular, hice juego de estrella. Jugué por poco, no juego. Si el juego era 9 innings, no hubiera yo participado. Entré en el 10º inning porque Richie Allen, que se llamaba en ese momento, la tercera base de Filadelfia, él después cambió su nombre cuando fue a los White Sox a Dick Allen. Él empezó el juego y jugó 9 entradas y fue que dio el jonrón para poder hacer la primera carrera. Y da la casualidad que la tercera base del equipo de la Liga Americana, Bruce Robinson, dio el otro jonrón. Wow. Y entonces yo darle jonrón, fueron 3 terceras bases en el mismo juego que dieron jonrón. Pues tú estabas jugando tercera base en ese entonces con los Rojos. En ese entonces, sí, yo estaba jugando estaba tercera base. Lee May estaba jugando primera base, ¿no? Sí, Lee May estaba jugando primera base. Hoy vi algo muy curioso que alguien puso en uno de estos chats de Venezuela, que en el año de 1969 se hizo el primer shift en Grandes Ligas y a ti te mudaron a jugar casi atrás de la segunda base, pusieron a otro lo pusieron por allá, es decir, movieron todo el cuadro completo para
picharle, no me acuerdo a quién, a un bateador zurdo de mucha fuerza, y el manager movió todo el infield y el outfield y lo puso lo acomodó, pues como hoy en día en el shift. Y tú estabas allí detrás de la segunda base, te pusieron a jugar. Sí, eso lo hacían varias veces, hasta en el outfield me pusieron en la Grandes Ligas. Yo jugaba tercera base, me pusieron a jugar el field en San Francisco cuando Willie McCovey vino a batear, un bateador zurdo de mucho poder que alaba la bola, pues a mí me pusieron a jugar en el left field. Y eso no me gustó porque a mí yo el outfield nunca lo había jugado anteriormente. El Lou Boudreau fue el primero que empezó eso con Cleveland, pero ya hoy en día ya eso ya es una guachafita lo que hay, que siempre mueven a la gente y la vuelven a mover. Ya eso es diario se puede hacer. Ahora dime una cosa, Tani, cuando estando en ligas menores nunca tuviste problemas, no tuviste discriminación ni nada de eso, te trataron bien. Bueno, a mí me trataron bien, pero discriminación sí había. O sea, yo jugué en la liga de North Carolina, en Rocky Mount. Yo tenía que viajar en las guaguas con el equipo y no nos dejaban bajar en los restaurantes después del juego. Tenía que traerme la comida a la guagua, o sea, al autobús, porque no podía bajarme. Y también en Macon, Georgia, eso en el 63, también todavía existía eso. Y la pasé, pero no que me trataran bien, me trataban bien allá en Rocky Mount, me cantaban bien, me trataban bien en las otras ciudades, o sea que no fue tan difícil como otros jugadores que jugaron anteriormente con Dios, porque ahí fue que ellos la pasaron mucho peor, porque Sí. ya en los años 60, 50 y pico y 60, como empezó Roberto Clemente y Juan Marichal y Peruchín Cepeda, ellos, Felipe Alojalú, ellos empezaron antes, un poco antes que yo, y entonces era más fuerte. Yo nada más tuve 2 años, 2 primeros años. Está bien. Y bueno, yo te soy sincero, el artículo tuyo lo voy a empezar escribiendo que yo en el año 75 estaba estudiando en la universidad en Caracas, en Venezuela. Ajá. Y yo siempre fui jugador, jugué hasta la máxima categoría AA en Venezuela y era manager, terminé siendo manager del equipo. Y inclusive yo armaba los equipos siempre porque yo era el líder, siempre estaba en esas cosas. Pero yo era fanático de los Rojos de Cincinnati. Fue una cosa que nos atrapó a todos. Y veíamos los juegos en casa de un amigo en Caracas, porque yo era de Maracaibo, vivía en Caracas. Y vimos toda la Serie Mundial. Y bueno, por supuesto, el día del jonrón famoso contra Bill Lee, estábamos allí, yo pegué un brinco porque ese era el juego decisivo y estábamos perdiendo 3-0. Ya en el segundo nos colgaron 3 carreras. Y cuando tú diste ese honrón, yo pegué un brinco y me volvió el alma al cuerpo porque yo decía, wow, creo que nos van a quitar la Serie Mundial. Una Serie Mundial, yo digo que no ha habido una Serie Mundial mejor que esa porque de verdad que tuvo demasiadas cosas. Una serie que disfrutamos los perdedores y los ganadores, porque Sí, yo creo que eso fue. pasaron muchas cosas, buenas jugadas, buen picheo, bateo oportuno, o sea que fue una serie muy buena. Pero tú tuviste un papel muy importante, inclusive vi los números tuyos y quizás a lo mejor no te candidateaban para ser el más valioso por el averaje, pero tú diste 2 honrones en el juego de poner la serie 3-2, que te ganaste el partido tú solo, porque jugaste 4 carreras y ganaron 6-2. Y después en este juego le volviste el alma al equipo y el equipo después se encargó de hacer las 2 carreras restantes, ¿no? Para lograr remontar y ganar la Serie Mundial. Dime una cosa, porque vi los comentarios que escribió Jason Stark sobre el día que te llevaron al Hall de la Fama, que parece que tú comentaste, no sé si fue en el speech o comentaste entre ellos, que tú estabas ahí gracias a Carlton Fisk, porque Carlton Fisk pidió ese blooper. Tú estabas esperando ese lanzamiento, porque él parece que te lo había tirado ya varias veces. Sí, me lo tiró 2 veces anteriormente, me lo tiró en el primer juego que él lanzó, me lo tiró y la bola dio en el piso y yo le hice swing. O sea, yo nunca lo he visto y entonces le hizo swing y la verdad que fue algo embarazoso, o sea, que me dio, todo el mundo daba pena, ¿no? A uno Sí. porque
porque uno no debe, siendo profesional, no debe hacerle ese tipo de swing. Pero nada, eso es un picheo que él cree que podía hacer, lo hizo y tuvo suerte en esa primera. En el último juego, él me lo tiró temprano en el juego, me lo tiró, pero yo ya iba con la idea de que no le iba a hacer swing si él me lo tiraba. Y no lo hice, él lo tiró y yo miré lo que él hizo cuando tiró la bola. O sea, cuando él lanzó el lanzamiento, yo miré lo que él hizo con su cuerpo y su brazo. Entonces eso fue lo que cuando yo fui y lo que hice fue esperar la bola y me cantaron strike, pues fue un buen picheo. Y dije, bueno, si me lo tiro otra vez, ya yo sé ya lo que tengo que hacer, pero no lo tenía esperando, yo no estaba esperándolo, pero lo tenía aquí detrás. Tenías el movimiento, que al ver el movimiento del típico y ibas a decir, ahí viene y le voy a dar. Eso es lo mismo. Yo miré lo que él hizo, él plantó el pie y entonces hizo el gesto lento y tiró el blooper pitch, o sea, le quitó todo el movimiento y ahí ya yo sabía que venía. Y él te había lanzado, el primer lanzamiento fue bola, probablemente no fue un lanzamiento cruzado. No, bola, si dio en el piso, dio antes de home play y yo le hice swing. No, pero digo, en el turno ese del jonrón, ya el primer lanzamiento fue bola y después te vino con el blooper, ya en el último, en el turno del jonrón, pues. Sí, pero ya yo vi cuando él hizo ese movimiento, ya yo sabía que venía. Es un jonrón que lo disfrutamos porque el narrador dijo que había sido jonrón, pero nunca se vio dónde cayó ni para dónde iba la pelota. Porque... Nunca se vio. Benny Carbo, que era el left field en ese momento, ni se viró a mirarlo. Él no hizo eso. Eso lo he visto yo muchas veces. El left field ni se movió. ¿Qué pensaste en ese momento, Tani? Bueno, pensé que estábamos 3-2, o sea que habíamos vuelto al juego. El juego estaba de tema y eso fue el séptimo inning, creo que fue el sexto inning, y teníamos chance de volver. Y ahí fue cuando el equipo se levantó y empatamos y después ganamos. Sí. Bueno, Sparky Anderson decía en declaraciones que tú eras el alma y el ídolo del equipo. Wow, ser el ídolo en un equipo de tantas estrellas. Cuéntame cómo era esa interacción. Yo quiero saber un poco cómo era la Big Red Machine. Destápame la Big Red Machine para saber cómo era eso. Bueno, mira, te lo voy a decir cómo. El problema, no el problema, lo que teníamos, el equipo nosotros es un equipo familiar, un equipo que nos llevábamos muy bien, todos sabíamos lo que tenemos que hacer para ganar juegos, teníamos que hacer para ganar juegos. Yo, en mi carrera en Cuba, cuando empecé, nosotros decíamos Liga Brava, nosotros jugábamos juegos entre nosotros ahí en el Central, y siempre, desde muchacho, siempre era a ganar. Y hacíamos cualquier cosa por ganar juegos. Y así seguíamos en esa Liga Brava hasta que ya, como cuando yo tenía 12, 13, 14, 15, hasta 15 años, jugábamos béisbol, pero jugábamos béisbol al flojo. Al flojo decíamos que la bola no era como softball, pero por encima del brazo. Okay. No era duro, no era con catcher ni nada. El catcher estaba atrás, pensando. O sea, y esa es la liga que nosotros teníamos. Y yo estaba acostumbrado a batearle ese picheo flojo. Y me podía quedar atrás. No me iba para adelante. Me podía hacer mi swing correcto. Por eso fue que tuve la suerte en las Grandes Ligas en una liga tan fuerte y con tantos buenos lanzadores como lo hay en el Salón de la Fama ahora mismo, que yo me enfrenté, que yo digo, ¿cómo yo estoy aquí si me enfrenté a todos estos monstruos? Bueno, Tomillón decía que tú eras el dolor de cabeza de él, que no había forma de que te pudiera dominar. Yo lo que jugaba era ganar, y lo mío, y yo sabía que empujar carrera era lo que ayudaba a los lanzadores de nosotros a ganar juegos. Y yo trataba, me encantaba esa situación. Cuando tenía la base llena o tenía el gane en segunda o el empate en segunda o en tercera, yo trataba de hacer lo que tenía que hacer para empujar la carrera, no tratar de dar jonrones. Yo no me consideraba jonronero, yo le daba la bola de línea, me gustaba dar doble, me gustaba dar triple, no, pues no corría tanto, pero me gustaba dar doble y ver correr a la gente delante de mí.
Y el equipo de Cincinnati, como tenía a Pete Rose, a Joe Morgan, a Ken Griffey Sr. delante de mí, a David Concepción, a Jerónimo, a esos muchachos que volaban, y que yo pues lo mío era darle a la bola y verlos correr a ellos y pararme en segunda. Y ese era ¿Quién era el más extrovertido los de la maquinaria roja? ¿Quién era el más gritón, el más? Bueno, todo el mundo ahí gritaba. Nosotros no éramos gritones, lo que sí todo decíamos en el juego, pero siempre era una armonía tremenda. No había ese estilo de gritar ni nada. Lo único que se podía decir es gritar para darle al equipo. Si estábamos perdiendo, oye, me tenemos que ir, vamos por encima. Y eso lo decía cualquiera del equipo. Eso lo decía cualquiera en ese momento. Era una familia, era una Sí, familia. era una familia, pero nada, como yo empujaba carrera y era el que daba el hit cuando hacía falta, los pitchers me adoraban y los jugadores también. Pues le quitaba esa presión a ellos y ellos lo que hacían era agradecer todo eso. Por eso es que yo era el que si decía algo, eso es lo que ellos decían, ellos me entendían y lo hacían. O sea, que correspondían a lo que yo decía. ¿Y el rol de Sparky Anderson allí cómo era? ¿Cómo era como manager, esa extraordinaria persona? Bueno, Sparky Anderson es una persona muy inteligente. Aunque era muy grande, era inteligente. Él sabía que tenía, cuando él agarró el equipo a nosotros, cuando él empezó a dirigir el equipo a nosotros, él sabía que venía un equipo que tenía una ofensiva tremenda y que sabíamos jugar béisbol. Y no tanto en el 70 como ya en el 72, 73, 75. Él sabía que era un equipo así. Y lo que él tenía que hacerse cargo era de llevar a los pitchers. Sí, porque El picheo no era tan de lujo como no era tan de lujo, pero él supo hacerlo. Él tenía su pitching coach, Larry Shepard, que era un veterano tremendo pitching coach, y ellos dos se llevaban y sabían lo que tenían que hacer para poder llevar un equipo y no dejar a los lanzadores lanzar tanto y poder usar a Spike, le decían la grúa, porque era el que le gustaba sacar a la gente, Captain Hook, o sea, la grúa. Y porque él no dejaba que muchos lanzadores se metieran en problemas, él los sacaba rápido. A muchos lanzadores no les gustaba, pero eso él sabía lo que tenía que hacer y por eso el equipo era tan... Él no se preocupaba tanto por nosotros, porque él sabía que cuando nos tiraban al terreno, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer para ganar. Cada quien sabía lo que tenía que hacer. Sí. Sí. Está bien. Y yo me acuerdo que en una oportunidad en Venezuela hicieron un trabajo en Sport Gráfico, que era una revista extraordinaria que salía de puro béisbol prácticamente, porque era de deporte, pero casi todo era béisbol. Creo que estuviste accionista o estuviste involucrado con Concepción en una compañía de carros en Cincinnati. ¿Eso fue así o no? No. Yo nunca estuve envuelto en carros. O sea, de compra y venta de carros, una empresa, pues invirtieron. No. Ni Ah, David tampoco, no creo que David tuvo en eso. Aquí el que tuvo fue Joe Morgan. A última hora ya él tenía un deal de Honda, pero no, nosotros que yo sepa, David, no tuvimos, yo nunca estuve en ningún negocio, puse yo. claro. Bueno, de ahí, bueno, después te cambiaron porque ya Dan Driesen estaba despuntando como el posible primera base del futuro y te cambiaron a los Expos. Ajá. Y después fuiste a Boston, que era volver al sitio de los acontecimientos. Sí, señor. Te ganaste el premio Lugeri en el 80, pero después te reuniste con Pete Rose y Joe Morgan en los Phillies y fueron a la Serie Mundial, que lamentablemente perdieron con los Orioles. Y ahí estuviste jugando con tres personas que quería preguntarte sobre ellos. Estuviste jugando, bueno, y además de Rose y Morgan, del cual puede ser que hablemos un poquito ahora más tarde, pero Sí, estuviste con Baudilio Díaz. ¿Qué sí, recuerdos tienes de Bau Díaz, ese extraordinario personaje? Lamentando mucho lo que le pasó y bueno, eso, pero Bo era tremendo que él era un jugador, un receptor que jugaba fuerte todo el tiempo. Yo me acuerdo que él salía
él salía y desde que salía le decía a todo el mundo, vamos, 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 tenemos que ganar este juego. Y salía con el lanzador, cuando empezábamos el juego. Y de ahí él bateaba, era un buen clutch, o sea, él daba el hit cuando tenía que darlo, hacía todo y bloqueando el home era tremendo, tremendo, llevaba muy bien a los lanzadores. Él nos ayudó mucho, especialmente en ese año ahí en Filadelfia y también después creo que estuvo con nosotros, no, en Filadelfia es que estuve yo con él. Sí, él estuvo en los Rojos también, pero creo que no coincidieron. Sí, en los Rojos él estuvo, pero también con nosotros en los Rojos. Sí. Y estaba Steve Carlton. ¿Qué tal Steve Carlton? Steve Carlton, Lefty, como nosotros decimos, el zurdo. Lefty era un tremendo lanzador. Yo me enfrenté a él mucho antes de llegar a Filadelfia. Y él siempre me decía a mí que yo, me decía, a ti no se te puede tirar pegado y bajito. Porque él me tiraba el slide bajito y yo le daba le di jorrones, ¿no? Sí. Y entonces él me decía, no hay que tirarte alto y duro. Y yo decía, sí, Lefty, no te preocupes por eso, porque yo no tengo que enfrentarme a ti, yo estoy contigo ahora. Y bueno, pero nada, es tremendo lanzador. Él siempre él sorprendía mucho a los jugadores en primera. Como era primera base, me decía, cuando yo me vire para primera, cuando el tipo salga, porque ellos tratan de coger buen brinco, o sea, un buen salto para robarse la base. Cuando tú veas que él salga, tú echa para adelante para donde yo. Y entonces yo te tiro la bola a este lado y entonces tú tienes más chance. Y así hacíamos, así, siempre que un jugador salía adelantado, nosotros lo cogíamos en segunda, porque eso es lo que me decía. No te quedes allá parado en primera. Ve a buscar la bola y tira. Y así pues fue mucho mejor. Él sabía lo que él hacía cuando lanzaba. Muy inteligente. Y Mike Schmidt, otro Hall de la Fama. Bueno, Mike era tremendo bateador, tenía una fuerza tremenda. Él cuando no empezó muy bien, pero después encontró la zona strike, empezó a batear y como tercera base una de las mejores. O sea que Mike, y tremendo ser humano, un muchacho. Yo jugué con él un año nada más, pero ahí vi las cualidades que tenía. Y una excelente persona también, me imagino. Sí, señor. Sí, señor. Mira, ya al final de tu carrera, bueno, tuviste 2 récords. Fuiste el jugador más longevo o de mayor edad en dar un jonrón a los 42 años y a los 44 años y diste un jonrón con las bases llenas. Te le quitaste, eso no lo hacían desde Honus Wagner hace 70 años. Después me lo quitaron ya, pero bueno. Y bueno, los récords son para Sí, para romper. Sí. Para romperlo, pero... Carlton Fitch, mira más uno, Carlton Fitch fue que después lo rompió y después el veterano de oro, como yo le digo, dominicano, que jugó hasta casi a los 50 años. Julio Franco. Julio Franco. Así, bueno, imagínate. Julio Franco rompió, y es que tiene el récord, imagínate quién lo va a romper si él lo rompió casi a los 50 y pico. Mira, el Hall de la Fama, ¿cómo te sentiste cuando te llamaron para decirte que había sido inducido al Hall de la Fama? Porque creo que te eligieron en tu 9º año de las votaciones. 9 años, sí. Bueno, 9 años esperando, imagínate. Hubo hasta un año que ni votaron por nadie. 2 años antes de eso, creo que fue, de que me nombraron a mí. La verdad que, imagínate, ya a veces uno piensa que no va a pasar, pero ya ese año yo oía muchas cosas, ya veía que había avanzado, había cogido más votos y yo pensé ya que ese año yo iba a entrar. Y así fue. Así fue. Imagínense, yo estaba en Puerto Rico, estábamos mi esposa Eduardo, el hijo mío y yo, porque Víctor estaba en la universidad ya en esa época, de mayor. Y estaban ahí pendientes de la llamada, que me habían hecho antes, pero me decían que no había entrado. Pero esta vez, O'Connor, que es el que se llamaba y el que nos llamaba, me dice, Tony,
Welcome to the Hall of Fame. Y Wow. yo dije, sí, are you sure? Porque ya no estaba, eso fue lo que me salió. You sure? ¿Estás seguro? Porque yo me dijo, claro que sí, estoy seguro. Digo, bueno, pues ya y ahí empezamos ahí a brincar y eso, y nada, a celebrar, porque era algo que todo jugador que ha jugado tantos años y que ha tenido una buena carrera desea, ¿no? Estar en el Salón de la Fama. Yo cuando firmé profesional en el 60 nunca pensé ni por aquí, me pasó. Y, es más, que yo creo que yo no sabía si existía el Salón de la Fama, porque uno no pensaba en eso. Y nada, son cosas que pasan, pero que uno no olvida. Y el momento ese es un momento, no para decir crucial, pero en tu carrera sí lo es. Llegar ahí yo creo que es lo máximo. Y gracias a Dios pude llegar. Sí, tú dijiste en el speech que dudabas que un rey en su coronación se sintiera mejor que tú. Mejor, eso sí es verdad. Es una alegría muy grande y sobre todo que coincidiste ese año con Sparky Anderson y Carlton Fisk, precisamente como exaltados en el mismo acto. En el mismo, sí. Vamos a hablar ahora de algo que a mí me llama mucho la atención y es uno de los motivos. Tú tienes una carrera intachable, eres Hall de la Fama, eres excelente persona, tienes una familia muy bella, todo eso. Pero es Puerto Rico. Gracias. Puertorriqueño. Tú te volviste puertorriqueño porque conociste en el 64 a la señora Juana Pituca de la Cantera y dijiste, esta es. Bueno, sí, la verdad que agradezco mucho a Puerto Rico, todo lo que ellos nos recibieron, como me recibieron a mí en Puerto Rico, y la ayuda que me dieron la Liga Profesional de Puerto Rico, igual que la de Venezuela y de Dominicano y todo el Caribe, como me recibieron. Y la verdad, yo conocí a mi esposa Pituca en Puerto Rico. Pituca es cubana como yo, pero ella salió y entonces nos conocimos en Puerto Rico. Y allá nos casamos y criamos a nuestros hijos. Y la verdad que a Puerto Rico yo lo llevo muy dentro, porque ellos, como dije anteriormente, el recibimiento de todos los fanáticos, no solo de los Cangrejeros de Santurce que yo jugué todo el tiempo, sino todos los equipos de la liga, Ponce, la ciudad de Ponce, Arecibo, Mayagüez, Cagua. Era algo que uno tiene que recordar, y la forma que todo el pueblo de Puerto Rico me ha recibido y ha tenido la gentileza de estas ciudades. Me han nombrado su hijo predilecto y hijo adoptivo, me han adoptado. Se puede decir, todo Puerto Rico me ha adoptado. A mí, a mi familia. Quizás era volviendo a tus raíces, porque de haber nacido y criado en Cuba, que era una isla latina, con el latino, tú encontraste ahí el calor de lo que no había en tu isla, que no se podía ir en ese entonces, ¿no? Me imagino que vistes allí retratado, porque Puerto Rico es una isla, dicen que es la isla del encanto, pero yo creo que se quedaron cortos, porque la gente es muy simpática. Para mí también, para mí se quedaron cortos, porque la verdad es que para mí es un lugar maravilloso, un lugar que hemos disfrutado yo y mi familia, y seguimos disfrutando, porque todavía... ¿Ellos nacieron allá, Víctor y Eduardo? ¿O No nacieron en Puerto Rico, los dos nacieron en Cincinnati, pero ellos se criaron en Puerto Rico, fueron a la escuela en Puerto Rico y ellos están como puertorriqueños.
¿Qué tanto ha representado tu esposa en todas estas historias que tú nos acabas de contar, los momentos que has vivido con ella? Porque la esposa de uno se vuelve la compañera ideal y está retratada en todos los episodios porque ella está ahí. No. Mi esposa Pituca, bueno, a mí me dice, a mí yo he llegado a lugares que me han dicho, mira, esa es la esposa de Pituca. O sea, no dicen, ella es la esposa de Tani Pérez, sino la esposa de Pituca. Pituca es una cosa que se gana el cariño de todo el mundo. Todo el mundo, aquí en Miami, en Puerto Rico, donde quiera que ella va, Dominicana, Venezuela, donde quiera, Pituca se lleva el cariño de todo el mundo. Ella es jovial, le gusta hablar y habla con todo el mundo y saluda a todo el mundo. Y de la forma que ella es, y siempre tiene una sonrisa, una sonrisa para todo el mundo. A mí me Y la consta. ayuda que ella me dio como jugador, como esposo, ha sido tremendo. Y la forma que crió a mis hijos y se lleva con todo, con el pueblo, con todo. O sea que algo maravilloso me pasó a mí cuando llegué a Puerto Rico. Sí, a mí me consta porque siempre en el estadio, en el viejo estadio y quizás un poquito en el nuevo, pero más en el viejo. Yo me acuerdo que, que ella siempre estaba con usted y era muy simpática y hasta inclusive en una oportunidad yo tenía que hablar con el señor Loria en el palco o algo, un palco que estaban allí. Y ella Sí. fue, cuando yo entré, que me dijeron, bueno, ¿y a quién busca? Y entonces le digo tal, y ella vino y me saludó y pude hablar con él porque era algo que estábamos tratando de hacer con él y pudo conectarme. No, esa es mi Pituca. Ella siempre está disponible para cualquier cosa y para ayudar a La quien jefa de pueda. relaciones públicas de Tani Sí, Pérez. señor. Sí, señor. Mi agente, todo. Mira, volviste a Cuba por primera vez en el 72 Sí. y te llevaste 17 maletas de regalos, medicinas y de todo. Sí, Prácticamente señor. compraste el avión para ti. ¿Cómo fue? Bueno, yo hacía 10 años que no iba a Cuba y no veía a mi familia. Hablaba con ellos, pero no veía a mi familia. Y mi papá se enfermó y en esa época estaba difícil ir a Cuba. Aquí en los Estados Unidos no le dan permiso a nadie, casi se puede decir. No le dan visa para poder entrar a Cuba. Y yo tuve la suerte por el equipo de Cincinnati me ayudó a conseguir esa visa. Y la conseguí y pude ir a Cuba. Y como escaseaba la cosa, esto, yo mandaba cosas para Cuba, no se podía mandar mucho en aquella época, ahora sí, pero antes no se podía mandar mucho. Escaseaban. Y entonces yo, pues, por mediación de Pituca, porque ella fue la que dio la idea de llevar tantas maletas, porque a mí no se me hubiera ocurrido llevar tantas maletas. Pero así lo hicimos porque ella pensaba que ella iba conmigo. Pensábamos ir los dos, pero a ella no le dieron visa nunca. Cuba no la dejó entrar y entonces yo tuve que ir solo. Y cuando llego al aeropuerto, imagínate, aquí en México, yo fui por México. Y en México yo pregunté y me dijeron, no, dale, se puede llevar toda esa maleta allí en el aeropuerto. Y bueno, pues dale, vamos. Y cuando llego allá a Cuba, pues yo veía que yo esperé que todo el mundo pasara por la aduana antes que yo, porque yo era el que tenía todas las maletas allí. Y todo el mundo llevaba una maleta y Te daba salían. pena, te daba Sí. pena. Bueno, no, yo no me iba a meter adelante para aguantar a toda esa gente. Claro, Yo que claro. tenía tiempo. Entonces me esperé y cuando ya yo era el último, el que estaba allí me dice, ¿y tu maleta cuál es? Digo, no, las maletas, todo eso que está ahí es mío. Dice, así mismo le salió así el tipo, dice, ¿tú estás loco? Digo, ¿por qué? Dice, tú no puedes traer todo eso aquí. Sí me dice, tú no puedes traer tantas maletas. Digo, bueno, a mí en México me dijeron que sí, que yo podía traerla y me la metieron, me montaron en el avión, pues yo vine para acá. Vine con ella. Dice, oye, pero esto no puede ser, mira. Dígole, bueno, ¿cuál es? ¿Hay alguna ley que lo prohíbe? Dice, bueno, es que aquí tan medidas.
Entonces yo le dije, mira, ¿quién es el encargado aquí? ¿Quién es el jefe? ¿No? Entonces me dijo, el compañero, porque eso decían, el compañero fulano, fulano. Y dije, pues, ¿me lo puede traer, por favor? ¿Lo puedo hablar con él? Entonces el hombre viene, bueno, lo fue a buscar y el hombre vino. Y me dice, y le dice, ¿qué pasa? Y dice, mire que este señor Pérez trae todas estas maletas. Y el tipo dice, sí. Y digo, sí, yo traje esas maletas. En México me dijeron que yo podía dar, montaron el avión, pues yo las traje. Nunca me dijeron que no podía traerlas. Entonces me dice, oye, pero tú sabes que aquí no podemos entrar todo esto porque no. Entonces estábamos hablando. Entonces sale otro de allá y cuando sale dice, y ese es Tony Pérez. Tony Pérez, el pelotero. Entonces, y ya yo dije, aquí tengo un aliado. Entonces, sí, alguien que sabe quién soy yo. Entonces, el tipo dice, no sé. Él dijo, yo no sé. Digo, sí, yo soy Tony Pérez. Yo soy Tony Pérez y vengo a visitar. Pues mi papá está enfermo y yo vengo a visitarlo, vengo a ver a mi familia aquí para Cuba. Y entonces me dice, pero bueno, ¿y cuál es el problema? Digo, no, que él me dice que no puede entrar estas maletas, yo lo traigo para mi familia, porque nada, regalo que traigo para mi familia, porque yo hace 10 años que no vengo a Cuba. Entonces el tipo dice, bueno, vamos a ver lo que hacemos, espérate, déjame ir allá adentro un momento. El otro parece que era más jefe de que vería. Entonces entró y salió y después salió y me dice, mira, ahora mismo no te la puedes llevar, pero ven mañana a ver si eso. Yo, ok, déjame sacar la mía, ¿no? Mi personal. Entonces me dieron lo personal mío y me fui. Al otro día fui y lo mismo, ¿no? Tuve 3 días para poder sacar las maletas. Wow, pero la sacaste. Para poder sacar la maleta. Entonces Pituca, pero la saqué, la Pituca te metí. iluminó. Sí. Ahora, Así que imagínate. volviste a ir en el 2002, pero ya con tus 2 hijos, entiendo. Sí, con mi esposa fuimos, con mi esposa y mis 2 hijos. A Cuba. Fuimos otra vez, sí, fuimos con mi esposa, fui varias veces y con los muchachos fui 2, 3 veces, fuimos con ellos. Ya. Bueno, esa es toda la historia de tus viajes. Sí. Atrás está la generala, está ahí metida, la directora. Sí, sí, imagínate. Mira, tú siempre dijiste y te quería preguntar y que lo corroborara que tu ídolo era Mini Miñoso. Sí. Que luchaste mucho para que llegara al Hall de la Fama, hiciste todo el lobby que pudiste hacer y al fin se logró ese sueño. Bueno, tratamos, sí, el dueño del equipo de los White Sox siempre trató y quería que Mini Miñoso entrara al Salón de la Fama, pero él quería que entrara cuando estaba vivo y trató mucho. Yo me crié viendo ya a Mini Miñoso en esos años y todos los jóvenes allí queríamos ser como mamá. Yo le decía a mi familia que yo iba a ser como Mini Miñoso. Yo quería ser como Mini Miñoso, jugar béisbol, y me decían que no, que tú estás muy flaco, que tú estás aquí, tú vas a estar aquí trabajando en el ingenio como todos nosotros, y así. Yo decía que yo no era para trabajar en un ingenio, que yo era para jugar béisbol. Y así pasó el tiempo después. Y tratamos aquí de que Mini entrara cuando estaba vivo, pero gracias a Dios pudo entrar, aunque sea ya después que pasó mejor vida, pero se trató. Mira, por cierto, también Martín Digo, que fue el primer cubano que fue exaltado al Hall de la Fama, un poco antes que tú, también fue un jugador icónico, pues un jugador para los cubanos, ejemplo y muchas cosas. Sí, Martín Digo yo oía mucho, yo nunca lo vi jugar, pero yo oía hablar mucho a mi padre, a mi papá, de Martín Digo, del tipo de pelotero, lo grande que era, jugaba todas las posiciones, era lanzador
y era algo extraordinario. Y yo oía de eso entonces después y pude conocerlo en vida, porque yo el primer año mío en el 60 yo jugué con uno de los hijos de él, Sí. Junior. Yo pude jugar en Geneva en el año 60. Él salió de Cuba, salimos de Cuba ese mismo año y estuvimos jugando allí. Y después cuando regresamos a Cuba en el 60, yo estaba en La Habana allí con él y él me llevó a conocer a papá. Y tuve el placer, o sea, de poder conocerlo personalmente. Bueno, imagínate, toda una carrera y toda una vida exitosa, de verdad que Dios te ha iluminado y te ha dado el camino del éxito y además de la felicidad, porque tienes un bellísimo hogar y una bellísima familia. Y Siempre he dado las gracias a Dios por eso, por la familia y pues también por la carrera que he tenido. Mucha gente que me vieron mi carrera jugando, yo cada vez que iba a batear y a hacer, me presionaba. Y muchos creían que era que yo estaba pidiendo por batear, ¿no? Por tener una... No, yo no pedía por batear, yo le daba gracias a Dios que podía hacer. Y como yo hacía, el mejor trabajo que yo hacía era bateando, pues yo le daba gracias a Dios por eso. Pero no era porque me ayudara a batear, ni que... No. Y porque me diera salud. Para eso era. Pero siempre da las gracias. es un factor común de muchos jugadores latinoamericanos, que siempre la inspiración de Dios, la creencia en Dios y todas esas cosas, pues ha sido determinante. Estuve con Denis hablando sobre el día del juego perfecto y él fue a misa en la mañana y me contó toda la historia y que él hablaba con Dios y cuando entró al noveno él le dijo, bueno, me habéis ayudado hasta ahorita, coño, no me vas a abandonar. Tenía lo cuenta. Sí, muy elocuente. Tuviste con Andrew Dawson como asesores especiales en los Marlins durante un tiempo y para mí era un placer ver a dos Hall de la Fama allí metidos de cabeza enseñando a los muchachos. Yo veía como tú te ponías detrás del backstop en las prácticas y le dabas unas palabras a uno que otro. Esa etapa fue también una etapa muy bonita también. Sí, me gustó mucho el estar aquí con los Marlins, con Andrés. Nosotros tratamos de ayudar a todos, no nos metíamos mucho en el juego. Nosotros sabíamos que había managers y coaches que tenían que hacer su trabajo y que ellos eran los que estaban con el equipo todo el tiempo, pero siempre tratábamos de ayudar en lo que podíamos a los jugadores, sobre todo en el bateo, porque los dos éramos bateadores, y Andrés en el outfield, porque él era tremendo outfield, con tremendo brazo. Yo podía decirle a los infielders, sobre todo a la primera base, y así, pero pasamos un buen tiempo, tuvimos dos series mundiales que pudimos ganar, el una porque él no estaba en la primera, pero todavía estaba jugando, pero sí, Andrés no tuvo el chance de poder ir a una serie mundial con todo el tiempo que tuvo, con los Montreal y con los Cachorros de Chicago, pero gracias a Dios pudo conseguir un anillo y un trofeo del equipo de los Marlins. Recuerdo que yo en el año 76 con dos amigos de Caracas, en Venezuela, había la serie mundial de ustedes contra los Yankees y dijimos, no, vámonos. Sí. Y no teníamos entrada, ya las compramos. Resulta que llegamos al hotel y las entradas estaban como en $5,000 o algo así. Por supuesto que tuvimos que verlo en el televisor y esa serie barrieron. Eso fue algo. Sí, lo barrimos ahí, sí. Bueno, nosotros veníamos ya con el juego, con esa serie de Boston, ya en el año siguiente, en el 76 ya éramos un equipo superior, un equipo más veterano, los lanzadores tenían más confianza, el equipo tenía mucho más confianza. Ya se veía que ya teníamos algo que no teníamos en el 75, ¿no? Pero teníamos tremendo equipo, pero teníamos un equipo mucho mejor, con más confianza en el 76. Sí. Inclusive en la universidad los jugadores agarraban y le daban al codo así como John Borga cuando iban a batear
Y casi todos nos tiramos de cabeza como Pete Rose imitándolo. O sea, marcaron una época de verdad que la gente se volvió loca imagínate. Sí, con el equipo. Así que bueno, Tony, de Venezuela, ¿qué recuerdos tienes de Venezuela? Bueno, Venezuela, yo iba mucho a Venezuela. Estuve allá con David en su finca y eso allá en los años 70, 80. Jugué Serie del Caribe allí y no jugué nunca en la liga profesional, pero jugué Serie del Caribe con Puerto Rico, representando a Puerto Rico y me encantaba ir a Venezuela. Me encantaba ir y ver cómo era ese país, tan deslumbrante y con mucha potencia de todo. Así que, pero nada, a veces las cosas pasan y uno tiene que decir, bueno, a mí me pasó también. Sí, sí, nos mordió el mismo perro. Bueno, señores, Tani Pérez, un amigo, un ser extraordinario en compañía de su señora Pituca y su hijo. Acá les manda un saludo a la gente de Guau Deportes. Pues un saludo a todos, aquí disfrutando la serie, la gente de Guau, que yo sé que siguen el béisbol y siempre nos han respaldado a todos los latinos en el béisbol. Así que un saludo, un abrazo y gracias, que Dios los bendiga. ¿Por aquí se encuentra Bill Lee o no se encuentra? No, Bill Lee no, ese está por las montañas por allá. ¿Dónde es Bill? Gracias, Tani, que Dios te bendiga a ti y que, bueno, lo mejor del mundo para ustedes. Ok, gracias a ti, Bill.